Olá, pessoal, bom dia. Primeiro, agradecer, né, que vocês concordaram com a realização hoje e não na terça-feira. Agradecer ao professor Carlos Sedano por aceitar o convite de tratar aqui e trabalhar com a gente, mediar, né, o capítulo 4 do livro Organização e Decisão de Luhmann, A Paradoxa de Decidir. Professor Carlos Sedano, professor já, né, aposentado da Universidade de Guadalajara, do México, onde desenvolveu suas pesquisas na área da sociologia. Professor também Carlos Sedano, queria registrar aqui, o criador lá da RELASC, Rede Latino-Americana de Sistemas Sociais e Complexidade, também é o responsável pelos seminários internacionais de teoria dos sistemas, que acontece aí aos sábados. Professor, com tanta atividade, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. Fique con la palabra. Estoy muy agradecido por la invitación que me hiciste, Arthur. Es un gran gusto estar aquí. Es un seminario que sigo y que seguiría independientemente de que estuviera dando una exposición o no. Me parece muy interesante todos los capítulos que se han visto. Y bueno, pues si gustan, quisiera empezar con la siguiente diapositiva. Para comenzar, son un conjunto de frases, un conjunto de oraciones que pude recuperar del texto y me gustaría un poco leerlas para contextualizarlas. El primero, el concepto de decisión como una elección. Dice Luhmann, por elección probablemente se pensará en una acción que alguien realiza. No existe elige, sino alguien elige. La acción de elegir es atribuida al que actúa. La acción atrae como un magneto las miradas del observador interesado en la causalidad. La voluntad del actor causa la acción, o sin voluntad no hay acción. Dice Luhmann en esta primera oración del primer apartado del capítulo 4. Y bueno, pues evidentemente esta frase me parece muy interesante porque lo que tenemos es, en principio, una especie de instrucción cibernética. Esta que dice que tratar lo probable como improbable y lo obvio como incomprensible. Y uno cuando lee este primer apartado del texto de Luhmann se enfrenta con eso. Es decir, ¿por qué está tratando Luhmann de hacer de algo que es probable, reconocido, las decisiones, la elección, las alternativas, algo improbable? Es decir, algo que para todos nosotros es obvio, lo convierte en cierta manera en incomprensible. Y me parece muy interesante la forma en que Luhmann lo hace, porque ahí en el primer párrafo podemos observar al menos dos criterios importantes: la referencia o la atribución al actor, es decir, al sujeto, ¿no? Por un lado, pero por otro lado también el fenómeno de la causa y el efecto. Es decir, me parece que Luhmann, al hacer este comentario, lo que está diciendo es por qué siempre que hablamos de decisión y de elecciones, de opciones, de alternativas, de alguna manera siempre hacemos referencia a un actor, en primer lugar. Y por qué siempre hay una causa, ¿no? Es decir, ¿por qué siempre habría que considerar una causa? Este primer apartado me parece muy interesante por eso, ¿no? Bueno, el segundo dice, la elección ha de orientarse a una alternativa. Es decir, en la decisión, a la hora de elegir, hay que tomar una alternativa. Pero ¿en qué consiste lo alternativo de la alternativa? ¿Y qué puede significar para el futuro si creen contra una alternativa como resultado del pasado? Una respuesta a estas preguntas supone de nuevo el concepto de elección o de decisión. El segundo párrafo todavía me parece más interesante que el primero. ¿Por qué?
porque está haciendo referencia a las dimensiones temporales de pasado y de futuro, ¿no? Es decir, sabemos que una decisión proviene de una decisión pasada, siempre, en todos los casos, y se orienta hacia el futuro. Pero el pasado presente y el futuro presente no existen. ¿Por qué entonces la elección ha de orientarse a una alternativa? ¿Y qué significa esto? Es decir, si hubiera algún conocimiento seguro sobre cómo decidir, no habría elección, no habría alternativa. Tener la opción de la alternativa significa no saber qué hacer, ¿verdad? Es decir, tener la opción de una alternativa es no saber qué hacer, por un lado. ¿Por qué? Porque te estás enfrentando con un pasado presente, algo que ya no es en el presente, a un futuro que tampoco lo es. Y elegir significa el no saber. Y aquí aparece una clave fundamental de la paradoja del decidir. Es decir, aquí está la clave central, para mi gusto, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando en realidad cuando hacemos procesos de planeación, procesos de prospectiva, que planteamos objetivos y metas a futuro, pues estamos generando propuestas que no existen. Claro, claro. Es decir, la suposición es que la pretensión es que existan, pero no existen. Es decir, se parecería mucho a los huesos que avientan los de las tribus Azande, ¿no? Para tomar una decisión en la tribu de qué hay que hacer en términos de ir a cazar, en términos de ir a la guerra, en términos de alguna opción. Es decir, cuando tomamos nosotros una decisión y planificamos un futuro que no existe, ¿de dónde tenemos el criterio de elección? O sea, ¿dónde está? Elegir significa no saber, porque si supiéramos no tendríamos que elegir, por supuesto, ¿verdad? Es decir, por favor, si quieren hacer comentarios conforme estemos platicando estas cosas, pues por mí sería un gran gusto escucharlos, ¿no? Y que me parece que aquí están claves fundamentales de todo el capítulo. Ahí está una clave extraordinaria. Ahí Luhmann es muy ácido, es muy crudo, ¿no? Al reconocer este hecho, ¿no? Oye, pues imagínate todos los que planificamos, todos los que realizamos prospectivas, escenarios a futuro, pues resulta que estamos haciendo castillos en el aire, como bien dice Darío Rodríguez, ¿no? Dice, pues eso es hacer castillos en el aire, ¿no? Y esa es una clave fundamental, ¿no? A mí me parece que es la central del capítulo. Y aquí está, expresada en un parrafito. Bueno, ¿qué posibilidades están incluidas en la alternativa y cuáles son excluidas de esta? ¿Pertenece la exclusión de otras posibilidades a la estructura lógica de la alternativa? Por un lado. ¿Es necesario, preguntado de otro modo, incluir el excluir? ¿Observan el asunto de la contingencia sobre la posibilidad y la necesidad? Posibilidad y necesidad, ¿no? Aquí planteado. Es decir, ¿qué se hace ante la contingencia? Que ese es el punto central también. Es decir, finalmente cuando estamos planeando, generando perspectivas, haciendo metas y objetivos, etcétera, nos enfrentamos a algo que no conocemos, que es contingente, que es azaroso. Perfectamente podemos hacer sesiones en lugar de planificación de serendipia, ¿verdad?
esperando encontrar en algo un camino hacia dónde ir. Pero bueno, básicamente ahí esos 3 apartados me parece que ya darían como para discutir toda la mañana, ¿no? Ya con esos 3 puntos de ahí, ya, yo creo que ya se quedó dilucidado buena parte de la paradoja del decidir. ¿Comentarios? Guillermo, por favor. Gracias, profesor Carlos. Sí, estaba pensando yo en lo que usted nos comenta de lo que hemos hecho con la prospectiva, pero entonces allí no nos deja como esa posibilidad de anticipar un porvenir o más bien de construirlo, ¿no? Porque de pronto el fundamento de la prospectiva es que podamos o que podemos construir un porvenir, ¿cierto? Y aquí Luhmann sí pues nos pone a sufrir un poco porque es lo que hemos hecho con la prospectiva. Y la pregunta sería, entonces, ¿se puede construir el porvenir? Esa sería como la pregunta. El problema es el proceso, ¿verdad? El proceso de construcción del porvenir. Es decir, ¿cómo es que construimos esto bajo criterios, digamos, de elecciones? De qué vamos a elegir para decidir. Y entonces planificamos un conjunto de opciones, ¿no? 10, 15, 20 opciones, y luego decimos, ¿cuál vamos a elegir? ¿Cuál? Es decir, ¿y cuál es el criterio de elección? ¿Cuál? O sea, ahí, en el caso de los escenarios, probabilidad, posibilidad, deseabilidad, esos son los criterios. Es decir, bajo ese modelo vamos a encontrarnos con el futuro y lo vamos a construir. Es decir, si yo aviento unos huesos y trato de adivinar qué relación guardan con la institución o con la organización o con la sociedad que estoy analizando, es lo mismo que calificar escenarios a través de probabilidad, posibilidad. O sea, ¿cómo puedo calificar que algo es posible o no es posible? ¿Cómo puedo calificar la probabilidad? 5, 10, 20, 80%, 90%, 100%. ¿Cómo? ¿Si es el futuro? Claro. La deseabilidad quizás es de lo poquito que sí puedo hacer, ¿verdad? Pues yo deseo que el futuro sea así o deseo que no sea así. Pero esos criterios, pues para los escenarios al menos, son, puedo decir, pues, ay caray, es una bonita ilusión de control, ¿no? Anhelos. Anhelos, sí. Deseos. Ay, pues eso. Gracias, profe. No, Guillermo, gracias a ti. Preguntas, dudas, comentarios, críticas a esto. Eso amplía mi deuda contigo. Perdón, no te entendí, Arthur. Esto amplía mi deuda contigo, de estar acá tan temprano y ter aceptado horario y todo más. No, un gran placer, un gran gusto, por supuesto. Bueno, yo aún no tengo dudas, profesor, solamente curiosidad para el futuro de su charla. Si gusta, leemos el punto 4, que también es muy, muy lleno de cosas, ¿no? Es que Luhmann es algo muy, un párrafo te describe un mundo, ¿no? Pues así es. Dice, ante todo, se debería aclarar como sea qué vínculo existe entre la decisión y la alternativa, entre decidir y las alternativas que se plantean, porque la decisión no es nada, es decir, es decidir, no tiene nada de descripción, es tautológico. Cuando dices, bueno, tomar una decisión significa tomar una alternativa entre múltiples opciones, ¿verdad? Bajo criterios de optimización o bajo criterios de satisfacción. Pues eso es
Eso es no decir nada en realidad de lo que es una decisión. Ante todo, se debería aclarar como sea qué vínculo existe entre la decisión y la alternativa, dice. La alternativa no se decide por sí misma, ni siquiera las teorías dialécticas que partían de contradicciones habrían afirmado que las contradicciones se superan por sí mismas. Se requería agregar otro factor llamado concepto, espíritu o revolución. Pero si se necesita una decisión para elegir una de las posibles alternativas o un decisor capaz de hacerlo, ¿qué es esta decisión y quién es este decisor? Para salvar la decisión de lo tautológico de su explicación, hacemos uso de un decisor, de un sujeto, ¿verdad? Ah, claro, pues la alternativa la toma un sujeto y así resolvemos la tautología y la paradoja, ¿verdad? ¿No? Es decir, hacemos uso del sujeto constituyente. Pero bueno, ¿qué tal? Ahí están 4 asuntos que ya merecen en el primer apartado una discusión fuerte y dura sobre esto de la decisión y, por supuesto, sobre su paradoja. Está bien, profesor. Ok. Muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar al segundo apartado, pero aquí ya tenemos 4 elementos extraordinarios, ¿eh? Aquí ya está todo el capítulo. Aquí, nada más. Ya. En el primer apartado ya está todo el capítulo. El segundo apartado, aquí también hay cosas muy interesantes. Primero, voy a volver a leer, ¿eh? Para proseguir, proponemos una construcción más abstracta de conceptos. Sustituimos el concepto de acción como concepto último por el de observación. Se tiene una observación siempre que se hace una distinción para indicar un lado, pero no el otro de la distinción, ¿no? Vean nomás qué maravilla, ¿no? Es decir, cómo entra la teoría de la observación en el segundo apartado. Es decir, no nos interesa las acciones, por supuesto que no nos interesa. Es decir, de hecho, la comunicación, nosotros sabemos como elemento último de lo social, sustituye las acciones de Weber, de todo el conjunto de sociólogos antes de Luhmann, ¿verdad? Y entendemos por qué. ¿Por qué la comunicación sustituye esto? Ahora bien, en las organizaciones el elemento principal pues son las decisiones. Y las decisiones lo que son comunicaciones compactadas, comunicaciones sintetizadas, ¿no? Resumidas. Imagínense cuando planteamos un problema y queremos seleccionar cuál es el problema más importante que tenemos en la organización, pues tenemos 60 problemas y hay que definir cuál es el más importante. Y entonces, pues pedimos a los participantes, a los miembros de la organización, que nos expliquen por qué uno es más importante que otro. Entonces, de pronto, la decisión, esa decisión típica, nos permite concentrar 60 respuestas en una sola, ¿no? Digo, tiene una capacidad de resumen extraordinaria la decisión. Pero, y aquí lo que nos importa es el hecho de que pasamos del concepto de acción al concepto de observación. Más que ver qué vamos a hacer con las decisiones, es qué podemos observar de las decisiones. Y esto es fundamental como investigadores o como consultores. ¿Qué vamos a observar de las decisiones? La decisión en sí misma, ¿qué nos dice? Esto ya es un punto de entrada inicial muy, muy rico en posibilidades de trabajo para la investigación. Es decir, una decisión, como una organización en principio se autodescribe a sí misma, ¿no? ¿Cómo le hace para autodescribirse? Cuando hace un diagnóstico, cuando haces un diagnóstico organizacional, pues son los
miembros de la organización los que se encargan de hacer ese autodiagnóstico, ¿verdad? Es muy difícil que desde fuera tú conozcas la situación de la organización si no preguntas a los miembros de la misma cómo están las cosas. Entonces, en buena parte, ahí hay una autodescripción, que es una observación de primer orden de la organización. Y luego, ¿cómo la organización reflexiona su autodescripción? Es decir, cómo la organización hace una observación de segundo orden sobre su autodescripción, sobre su misma descripción. Y ahí ya tenemos un segundo apartado, ¿no? Para trabajar, para investigar, para analizar. Bueno, además, tenemos la posibilidad de nosotros como investigadores o como consultores hacer una observación de primer orden de lo que la organización dice, ¿no? Y a partir de la manera en que se autodescribe y se autorreflexiona, hacer una observación de segundo orden de eso que está pensando, haciendo, diciendo, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, es decir, cómo pasamos del concepto de acción al concepto de observación y cómo nosotros lo podemos utilizar. ¿Qué utilidad tiene para nosotros? Pues muchas, definitivamente. Vamos a pasar al punto 2. Es observación toda comunicación que escoge una información para darla a conocer. El concepto se aplica de manera más elemental que conceptos como cosa, evento, símbolo, acción, decisión, todos los cuales siempre presuponen distinciones, mientras el observar indica el propio distinguir que indica, esto es, se incluye también a sí mismo en su alcance conceptual. También la decisión podemos observarla, es decir, es más, la decisión es una forma de observación, ¿verdad? Sí. La decisión es una forma de observación. Simple y sencillamente tú dices, a ver, ¿por qué la organización decidió esto y no decidió esto otro? ¿Por qué tenía tantas posibilidades de decidir y negó todas esas y tomó esta opción? ¿Cuáles son los criterios que usó la organización para considerar que esta era la adecuada opción y no estas otras, no estas 20 que están acá? Ahí podemos observar cómo se observa la organización, cómo se autodescribe la organización y cómo se reflexiona la organización. Nosotros podemos observar eso a través de la decisión y también podemos definir de alguna manera los puntos ciegos que la organización tiene a través de esa manera de seleccionar. ¿Por qué seleccionó así y no así? Aquí hay un punto ciego. ¿Por qué no observó esto? ¿Por qué esto que era tan importante para ella lo hizo a un lado? ¿Qué criterios tuvo para decidir de esa manera? Que por supuesto, pues tiene que ver con indecidibles, la cultura organizacional, el entorno, condiciones de crecimiento, condiciones de competencia, ve tú a saber qué. Pero de alguna forma, también la decisión es una forma de observación, ¿no? El punto 3. ¿Cómo es posible usar una distinción, pero indicando solo uno de sus lados? Esto es, sin indicar la distinción misma. No logramos en síntesis eludir el entendido de que cuando se observa algo, algo se hace inobservable y en todo caso, el mundo comprendido como totalidad de las cosas, como universitas rerum, o como totalidad de las distinciones, permanece inobservable, ¿no? Qué bonito, ¿no? Vamos al punto 4. Con esto nos encontramos ante una paradoja fundamental. Toda observación produce lo observado y lo no observado. Vemos la opción que elige, pero no vemos las que no elige, ¿no? Sí. De la dependencia de la forma de todo observar se sigue que al ocupar un lado de una forma se debe dejar libre el otro, por supuesto. Spencer Brown. Aunque si se considera adicionalmente el tiempo, esto solo puede significar que el otro lado debe ser dejado libre para que pueda ser recuperado. Ahí tenemos el segundo apartado
vemos la teoría de la observación a todo lo que da, y vemos cosas muy atractivas. Una pregunta básica: ¿qué surge si percibimos las decisiones como observaciones comunicativas en lugar como de elecciones individuales? ¿Cómo podemos observar las decisiones a través de las teorías de la comunicación y la observación? Es decir, insistiría, una puede ser que podamos ver la organización a través de decisiones, de las decisiones que la organización toma. Esa es una forma. Y una segunda forma sería observar las autodescripciones y las reflexiones que la organización tiene de sí misma a través de sus documentos principales, ¿verdad? La visión, la misión, los organigramas, los objetivos, las metas, los indicadores. Ahí podemos observar a la organización, pero sí perfectamente. Y podemos, en las reuniones que normalmente se hacen de estrategia, que normalmente se hacen de planeación, los resultados que ellos tienen, ¿verdad? Y observar también a través de eso. Bueno, a través de este tipo de observaciones podemos, por supuesto, observar los puntos ciegos de la organización, ¿verdad? Es decir, ¿por qué una manera y no otras? ¿Por qué una forma y no otra forma? ¿Por qué un lado y no el otro? Si quieren, pasamos al siguiente punto. Es el segundo apartado, pero más adelantito. Si nos preguntamos cómo se trata el problema de la paradoja del observar, hay que presuponer que no puede ser resuelta en el sentido que después ya no exista. Esto es muy importante, es decir, normalmente siempre queremos resolver las paradojas, ¿verdad? Sobre todo las paradojas organizacionales. Y suele haber problemas en eso porque, pues como bien dice Luhmann, las paradojas pues no suelen resolverse fácil ni sencillamente. Lo que trata la organización de hacer con las paradojas es principalmente invisibilizarlas. Y tiene muchísimos mecanismos de invisibilización de la paradoja. El sujeto que toma la decisión es una forma, ¿no? Es decir, pues ya, con eso resuelvo la paradoja entre el pasado y el futuro, ¿no? Entre elegir una, entre otras muchas opciones. El asunto del reporte y el asunto del comando, de control, o sea, lo directivo y lo descriptivo. Hay cómo la organización se encarga de invisibilizar la paradoja. Este es un punto muy interesante. Dice, esto significaría que se suspende el observar mismo y se transforma en un estado entrópico en el nirvana. Sigue siendo posible, en cambio, desdoblar, desenrollar o desplegar la paradoja. En otras palabras, reemplazarla por una distinción que trabaja con identidades, las cuales pueden ser comunicadas de forma relativamente convincente. Y dice, 3 de estos despliegues de paradoja merecen particular atención. La solución lógica y lingüística, ¿no?, para resolver paradojas. La de estructuras latentes, de que detrás de eso hay un sentido oscurecido. Y el reingreso de la distinción en lo distinguido. Entonces, básicamente hay esos 3 criterios y luego Luhmann, con una crueldad terrible, nos dice, no nos liberamos de la paradoja con las tretas anteriormente discutidas, dice. La podemos mandar al diablo, pero no eliminarla ni ética, ni lógica, ni normativa, ni cognitivamente. La cuestión es solo qué despliegues de paradoja funcionan y bajo qué condiciones.
La pregunta debe ser dirigida a un sistema histórico, a una máquina no trivial que se encuentra siempre en un estado determinado por ella misma, el cual descubre al continuar sus operaciones, ¿no? Ay, caray, pues ya también, ya nos mató Luhmann con todo eso, ¿no? Ya, ahora sí, ni siquiera hay la opción de resolver la paradoja. ¿Se acuerdan de las gorgonas? Se habló en la conferencia antepasada, hombre. La medusa, que cuando observamos, la medusa nos observa a nosotros nos convertimos en piedra, ¿no? Es decir, pues sí, o sea, de pronto observar una paradoja hace que quedes totalmente inmovilizado, totalmente inmovilizado. No te puedes mover, no puedes hacer nada. Por ejemplo, cuando uno escucha alguna paradoja, inmediatamente se enfrenta con el hecho de que el barbero que no se puede rasurar a sí mismo y que te da toda una explicación, la primera vez que lo escuchas quedas paralizado, no sabes cuál es la opción del barbero que se afeita a sí mismo, pero que no se puede afeitar a sí mismo porque, pues, hubo alguien que le impidió que se afeitara a sí mismo porque había muy pocos barberos, ¿verdad? Entonces, caray, o la otra, esta de Parménides, ¿verdad? O sea, mentiroso. O sea, Parménides es cretense y dice que todos los cretenses son mentirosos. Parménides es mentiroso. La primera vez que lo escuchas, la primera vez, por supuesto, news, o sea, información, pues quedas anodado, no sabes qué responder, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Bueno, la paradoja instalada en la organización es lo mismo. Es decir, cuando de pronto ocurre una paradoja en la organización, todo el mundo se paraliza. Por eso es tan importante para la organización invisibilizarlas, ¿no? Por eso es tan fundamental para la organización que se oculten. Y un poco, digamos, en buena parte, esta especie como de reconocer la paradoja, ver cómo funciona, cómo opera, ¿no? Sobre todo, bueno, bajo la consideración de que las decisiones a estas alturas nos queda claro que son profundamente arbitrarias, ¿verdad? Las decisiones de cómo opera la decisión. Y entonces el asunto estaría muy ligado a cómo podemos observar el operar de la paradoja y de las decisiones. ¿Cómo? Que es lo complicado del asunto, pero bueno, no tanto. Entonces, si gustan, podemos pasar al tercer apartado, pero yo quisiera insistir, dudas, comentarios, preguntas. Es que esto de hablar en español y ustedes sí, es como muy complicado, ¿verdad? Profe Carlos, yo creo que lo que hace la organización, como usted dice, ¿no? Al invisibilizar las paradojas, es porque sabe que le toca tomar una decisión y esta puede ser errada, y lo que se acostumbra, ¿no? Ellos dicen, nos levantamos y continuamos, o sea, corregimos y seguimos. Es ir corrigiendo en el camino porque no, digamos, no se gestiona la incertidumbre, ¿no? Es como el gran problema, ¿no? Exacto. No hay una gestión de la incertidumbre. Exacto. Bueno, no se reconoce tampoco, ¿verdad? Claro. No se reconoce que todas las opciones que planteas hacia el futuro no existen, ¿no? Sí. Son opciones que planteas, pero no existen, no están, es hacia el futuro. Hay algunos modelos de planeación estratégica inversos, es decir, partes del futuro, pero te vas hacia el presente.
que no genera planes, que más bien genera sentido en entender qué objetivos es necesario desarrollar para que se acorte la brecha entre el futuro y el presente. Pero no hay que hacer planes, hay que ver esos objetivos que ahí están pendientes, ¿verdad? Ese es un modelo que, si tú quieres, me resulta mucho más elaborado. Es una especie como de ingeniería inversa, pero acá administración inversa, ¿no? Sí. Y entonces es muy interesante esa perspectiva. Pero en términos de planificar y hacer planes que se van a desperdiciar, porque nadie los va a hacer, nadie los va a llevar a cabo, es muy difícil que se apliquen, pues, bueno, y que si se aplican, pues increíble, ¿no? Extraordinario. Que esas son las grandes cosas que luego a veces pasan. Organizaciones que por casualidad hacen las cosas, ¿no? No por racionalidad ni por causalidad, ¿no? Entonces, quizá lo que explica esas crisis, ¿no? Muchas veces. Claro, por supuesto. Gracias. No, gracias a ti, Guillermo. Bueno, si quieren pasamos al tercer apartado, ¿no? El tercer apartado dice algo así como: en primer lugar, daremos una nueva versión de la paradoja referida a la decisión. Las paradojas decisionales son indecidibles porque toda decisión contiene su opuesto, ¿verdad? Pero las indecibilidades, en el sentido de Gödel, son a la vez el supuesto para la posibilidad de decidir, ojo con eso, pero las indecibilidades, en el sentido de Gödel, son a la vez el supuesto para posibilitar el decidir, y solo pueden ser resueltas por decisión, ¿no? Clave. ¿Qué es un indecidible? Si yo ahorita salgo, me subo a mi carro, tengo la seguridad de que mi manubrio está del lado que corresponde, ¿verdad? Está del lado derecho, no tengo ningún problema. Si arranco y me voy por la calle, sé que tengo que circular siempre del lado derecho, no del izquierdo. Esas son decisiones que ya están tomadas. Es decir, nosotros trabajamos con decisiones que no están tomadas, ¿no? O sea, ya sé que 4 por 8, bueno, una más fácil. 4 por 4 es 16, ¿no? Pues eso ya está decidido, no hay que discutir, pero hay muchas cosas que no están decididas. Y esas son las que nos interesan, ¿verdad? No vamos a trabajar sobre lo que ya se definió, ya se rutinizó, ya está como claramente definido. Tenemos muchas áreas de la sociedad estructuradas, organizadas, salvo casos de cambio, de contingencias, de accidentes, pero en general tenemos muchas áreas que ya están decididas. No tenemos que preocuparnos por esas. Sin embargo, sí hay áreas en las que no hay decisión todavía, que son indecidibles por el momento. Y esas son las que tendríamos que trabajar, ¿no? ¿Verdad? Bueno, regresamos al punto. Las decisiones son observaciones. Observan mediante distinciones que hemos llamado alternativas. La forma alternativa es entonces aquella forma que hace una decisión de una observación. La decisión indica el lado que prefiere de la alternativa. Esto y no otra cosa es el modo específico de su operar autopoético, ¿verdad? Las elecciones, ¿cuáles son? ¿Qué eliges? ¿Qué no eliges? Eso de las alternativas es muy importante. Son las opciones que uno toma. Uno elige opciones. Siempre. Dice las letritas al final. La observación marca y con ello produce, por así decir, a su espalda
un estado no marcado del mundo, ¿verdad? ¿Ok? Podemos pasar al cuarto apartado. Vamos a acabar pronto. Cuarto, hay algo más, hay unos puntos más, mira, a ver, vamos revisando esos puntos que hay de más. La decisión, sea lo que sea en cuanto a operación, por ejemplo, como comunicación, aparece en el lugar donde baruntamos o sospechamos una paradoja. Vale decir, la de la inobservabilidad de la operación de observación y con ella del observador, ¿verdad? Esto ya viene para nosotros como investigadores, como consultores en organizaciones. Así se explica por qué opera la teoría de la decisión con el concepto de elección, el cual, de modo similar al concepto de selección, no explica nada, sino que solamente marca el lugar donde debería ser explicado. Únicamente por sus resultados se puede ver que una elección haya tenido lugar. Esto es solo retrospectivamente, ¿no? Así se explica por qué opera la teoría de la decisión con el concepto de elección, el cual, de modo similar al concepto de selección, no explica nada, sino que solamente marca el lugar donde debería ser explicado. Recuerden, si hubiera algún conocimiento seguro sobre cómo decidir, no habría elección. Tener la opción significa que no sabemos qué hacer, ¿no? Habría que atribuir a la decisión también un momento de arbitrariedad. Y habría que otra vez repetir esa parte de cómo se operacionaliza esta arbitrariedad. Por ejemplo, la arbitrariedad en la operación de la decisión, por ejemplo, cómo se operacionaliza el criterio de que hay alguien que decide la decisión. El decisor decide, ¿no? Es arbitrario, pero pues ahí está, ¿no? Es decir, un directivo superior de la organización toma la decisión y queda consensado y justificada esa decisión porque es el jefe, ¿no? Porque es el directivo, porque conoce mejor que todos los demás todas las circunstancias que están alrededor de esa decisión. Pero eso es totalmente arbitrario, porque ya hemos dicho, por más que sepa de la organización, no sabe el futuro que ahí viene, ¿no? No lo sabe. El acontecimiento mismo queda inexplicado y, lo que es peor, incomprendido. Esto tiene como consecuencia que en la presentación de decisiones típicamente se llega a mistificaciones, no solo al interior de las organizaciones, sino también en la teoría. No se puede, por cierto, añadir que la decisión no se puede decidir a sí misma, así como el fuego no se quema. Entonces se debe elegir una presentación que evite esta impresión y proponga un sentido que, en cambio, resulte convincente, ¿no? Es decir, bueno, pues si el director no es suficientemente convincente, ¿qué tal el consenso? Vamos a hacer una reunión con todos los miembros de la organización para tomar la decisión. Que por supuesto, eso todavía tiene más legitimidad de que la decisión se toma adecuadamente, ¿verdad? O sea, caray, pues, si no es la jerarquía, entonces es la membresía horizontal, pero sigue siendo eso un problema, ¿no? Es decir, así se operacionaliza la incertidumbre, así se operacionaliza el problema de la decisión y la paradoja de la decisión, ¿no? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Luli, professor, dime. Professor Carlos, Sim. Posso perguntar em português? Le pediré a Arthur que me traduzca. Falarei devagar, acredito que não será necessário. Hablas muy bien español.
Eu acho fascinante essa ideia de que é necessário, né? Tem essa contradição na descrição também, é necessário decidir, né, justamente o que não pode ser decidido, né? Isso parece ser, nessa ideia, parece remeter à necessidade de se produzir condições para que alguma decisão seja produzida, né? Essa é a sensação que eu tenho, assim. Né? Dizer que é necessário decidir o que não é decidido é um estímulo justamente para não cair, né, nessa questão do paradoxo paralisante, né? Não olhar diretamente a medusa, né, mas só talvez através do reflexo, né, do escudo de Atena, né, e criar condições, né, para que seja possível decidir. E eu acho que o direito, ele parece que oferece isso, esse que eu não tenho certeza, através dos conceitos dogmáticos, através das regras processuais, né? De algum modo, é isso que estrutura, ou oferece condição para decidir, né? Mas aí eu pergunto, é justamente isso está em conexão com o que o senhor falou anteriormente, de que o que oferece condição para decidir também, de algum modo, esconde algo, encobre algo, né? Eu me lembro que o Arthur, no início da aula, estava falando desses conceitos penais de dolo e de culpa, né, que eles têm relação com a intenção do agente, né? Qualquer conceito desse, de algum modo, esconde alguma outra coisa, né? Parece que... eu não sei se é nesse sentido, né? Mas, assim, para decidir, eu preciso criar condições para decisão, mas quando eu crio condições para decisão através de conceitos, regras processuais, e também isso estimula a própria produção das organizações, inclusive regras hierárquicas, eu também estou escondendo outros aspectos que talvez possam ser revelados numa pesquisa, etc. Não é exatamente uma pergunta, mas assim, eu tentei explicar como eu entendi, né, e queria ter mais algumas ideias sobre isso, assim. Claro, claro. Muy interesante. No entendí todo, pero me parece muy... ¿Cómo es que ante esta situación de una decisión, de la paradoja de la decisión, cómo se opera? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve la paradoja de la decisión por parte de nosotros como miembros de la organización? ¿Cómo nosotros nos enfrentamos a las paradojas y las resolvemos? ¿Participamos junto con la organización en su resolución? Permíteme preguntarle a Arthur. Arthur, a lo que se está refiriendo Luri es principalmente a la manera en que se desenvuelve la paradoja. Se disparó. Sí, sería algo así como, mira, él entiende la situación de que una toma de decisión envuelve situaciones indecidibles. Y ahí, bueno, hay una paradoja, pero una decisión tiene que ser tomada. Entonces, la idea es que se crean condiciones para esta toma de decisión. Entonces, yo entendí que la pregunta es, por ejemplo, el derecho cría doutrinas, cría alternativas de estructuras para una toma de decisión. Pero eso implica que hay elementos oscuros que no están ahí. La pregunta entonces sería, mira, entonces, ¿no podemos explicar? Él entiende la situación y la descripción de que una decisión está con un elemento de punto y que se crean elementos y condiciones para la toma de decisión. Pero eso lleva a qué tipo de cuestionamiento, de discusión. Bueno, é o que entendi. Eu tentei poner em escrito. Talvez, Arthur, eu acredito que houve uma explicação boa assim da pergunta, mas eu fiquei
pensando sobre se não, a teoria dos sistemas não poderia oferecer também um espaço para fazermos uma crítica aos conceitos dogmáticos da mesma forma, né, que se faz no sentido de que os conceitos, oferecendo condições para decidir, o que é que eles estão encobrindo, o que é que eles estão escondendo, né? Porque essa foi a impressão, que toda a dogmática, todas as regras processuais, todas as condições para a decisão encobrem alguma coisa, né? E se seria possível usar a teoria dos sistemas para falar um pouco sobre isso, né? Isso talvez seja uma abordagem crítica, né, da dogmática, etc., né? Que teria como referência, não sei. Eu volveria um pouco a tua ideia que, por exemplo, podemos ver lo que la decisión que ha sido hecha, pero eso presupone que mucha cosa no está dicha, o sea, mucha cosa integra la decisión, pero no está ahí. Y que, ¿cómo saber, por ejemplo, que, bueno, por qué no ha sacado este argumento? ¿Por qué no aceptó aquel otro? Y bueno, también una perspectiva crítica diría, mira, hay muchas cosas que siquiera han sido puestas como posibles a la decisión. Y la pregunta es si, utilizando la teoría de sistemas, se podría desarrollar críticas más fuertes a esta situación, ¿sabes? Mira, ¿por qué la doctrina del derecho se limita a esta discusión como si ignora toda una otra complejidad que está siquiera puesta en la discusión? Entonces sería la pregunta, la utilización de la teoría de sistemas para hacer una crítica a la teoría del derecho o a la forma como el derecho está tratando los temas y las cuestiones sociales, por ejemplo. Okay. Pues me parece que de alguna manera hay las famosas formas de desparadojización que Luhmann plantea, que es la forma en que se desenvuelven las paradojas, es decir, dar cuenta de cosas como el tiempo, la dimensión temporal, ¿no? En el tiempo, cómo se distribuye el asunto de una decisión en términos del tiempo. En términos de legislación, lo que pasó en Chile con su constitución, ¿verdad? Es decir, se generó un proceso en el cual se dividió por tiempos la creación de esta constitución. Primero, el primer apartado lleva tal tiempo, el segundo tanto, el tercero tanto. Y un asunto muy grande y muy enorme se logra diferenciar por tiempos. Ojo con eso. Es decir, ¿cómo desparadojizas la paradoja o la decisión observando este tipo de detalles? La dimensión temporal, ¿qué papel juega en la toma de la decisión? Por ejemplo, construir un puente o construir un túnel que es muy grande, que es demasiado grande, pues se divide la decisión en partes más pequeñas, decidibles, ¿no? Partes pequeñitas que se puedan decidir y factibles por sí mismas. Esa es una manera de desparadojizar la decisión, la dimensión temporal, ¿no? Más o menos. Sí. Por ejemplo, la dimensión objetiva, la dimensión de hechos. Bueno, pues la distinción entre sistema y entorno, entre esto y aquello, entre nosotros y ellos. Es decir, esta distinción entre la dimensión objetiva, que suele ser, digamos, muy reconocida en términos de diferencias en objetos que se distinguen unos de otros. O, por ejemplo, también la dimensión social, que también tiene, digamos, pues elementos muy interesantes sobre análisis políticos y análisis de intereses, ¿no? O sea, ¿cuál es, en el caso, por ejemplo, de análisis de intereses, que este
puede discutirse en el apartado 7, que es el final de este capítulo, donde habla de problemas y de problemas e intereses. Es decir, de quiénes son los intereses, de qué grupos en la organización. Voy a analizar la problemática de la organización jurídica o los intereses de los grupos que lo conforman, y que si se resolvieran esos intereses, posiblemente se podrían resolver unos problemas que son motrices y no se han podido resolver, ¿no? Es decir, por supuesto que Luhmann da alternativas muy extrañas, pero alternativas. Es decir, ¿qué es lo que tendríamos que ver, que observar de la organización? ¿Qué en la dimensión social? ¿Qué en la dimensión objetiva? ¿Qué en la dimensión temporal? ¿No? Que nos permitan desenvolver la paradoja de los decidires, ¿no? Básicamente me parece que esas podrían ser algunas fórmulas. Otra fórmula, por ejemplo, que está presente es la relativización, que se relativiza algo. Es decir, ustedes ven las cosas así porque están en el departamento de finanzas. Ustedes las ven así porque están en el sistema, en el departamento de derecho, de normatividad. Ustedes las ven así porque están en el departamento de recursos humanos, ¿no? Es decir, se relativizan las perspectivas sobre una decisión, o espacialmente se define que tal departamento va a hacer esta actividad, tal departamento va a hacer esta otra, tal departamento va a hacer esta otra, y se quiebra o se rompe la decisión para que sea más fácil o más accesible la toma de decisión, ¿no? Estas son algunas de las formas en que se desparadojiza la decisión, que ya en las organizaciones específicas, en la económica, en la del derecho, en la política, se puede observar cotidianamente estas formas, ¿no? Y que al mismo tiempo sirven para invisibilizar la paradoja. No sé si respondí tu pregunta. Ajudou, professor, com certeza. Me ajudou. Gracias. Claro que sí. Sí, sí. Hay muchas formas en que la organización desparadojiza, ¿eh? O sea, la decisión, o sea, muchos trucos que tiene por ahí para que no veamos la imposibilidad de la decisión. Pero eso que observamos nos sirve mucho. Nos sirve para entender si la organización se mueve o no se mueve, si cambia o no cambia, si se transforma o no. Eso nos sirve mucho. Ese tipo de observaciones, cómo es que la organización lo hace. Y cuando me refiero a la organización, no me refiero a un ente externo a nosotros. Nosotros mismos lo hacemos. Nosotros protegemos a nuestras organizaciones de las paradojas, ¿verdad? Es decir, constantemente le estamos protegiendo, que no se den cuenta que hay esta paradoja, porque si no, pues ya nadie va a creer en el derecho, ¿verdad? Si se dan cuenta de que la paradoja de la decisión significa eso, pues la normatividad se nos va. Entonces hay que cuidarla, hay que protegerla también. Este es un elemento muy interesante del proceso, ¿no? Yo cuido mi universidad, puedo no estar de acuerdo con la universidad, pero trato de que desparadojice muchos problemas. Es decir, y pues apoyo esos procesos pero eso hay que observarlo también, es decir, hay que observar cómo puedes apoyar algunos procesos de desparadojización o de desenvolvimiento de la decisión y cómo puedes criticar otros para efecto de transformar, ¿verdad? Por supuesto, claro que sí. Pero el criterio básicamente que nos da Luhmann es la observación, la autoobservación, la observación de segundo orden y, por supuesto, todas estas puntos ciegos que hay. Gracias. Me voy a permitir leer un apartado de este libro que se llama Comunicaciones de la Organización.
que es de Darío Rodríguez y María Pilar Opaso. Muy recomendable, muy recomendable. Y aquí Darío dice algo así, fíjense, es muy crudo, es muy duro, pero bueno, pues ya ven que así es Luhmann, ¿no? O sea, oscuro, o sea, corrosivo, crítico, terrible. Dice algo así. El riesgo es inherente a la gestión de las organizaciones, por supuesto, porque son sistemas hechos de decisiones. Deben conectar el pasado presente, su identidad, con el futuro, y como es natural, solo pueden hacerlo en el presente. No disponen de presente, de futuro, de aquel presente que será, ni tampoco del presente pasado, del presente que efectivamente fue. No disponen de eso. Hacen proyecciones al pasado y al futuro, pero eso solo es nada, ¿no? Es decir, únicamente cuentan con el presente y esta es la contingencia. Muy recomendable este texto, por favor, si pueden localizarlo. Profesor. Sí, Valber. Sí. Estaba guardando una pregunta para el fin, pero el tema ha surgido con muy fuerza, entonces creo que es mejor hacer ahora, ¿sí? Sabemos, claro que no hay futuro, pero hay otros presentes. La organización tiene la posibilidad de mirar otros presentes. Los otros presentes que están conectados con la organización, que la organización conecta con otros sistemas. Los sistemas donde la organización deben decir algo, deben decidir algo y organizar esta comunicación. No es posible tomar estos otros presentes como algo equivalente al futuro y pensar que estos otros presentes son aquello que está latente y por lo tanto tener esta referencia como una opción de desparadoxalización de la paradoja de la decisión. Tomar, por ejemplo, la relación entre prestación y función, pero no una relación de causa y efecto en los términos de la mecánica, pero una relación de causa y efecto en el medio de la función, en el medio, como un medio de la relación causa-efecto, interna a la propia función. Y se preguntar, por ejemplo, ¿qué piensa o qué comunica el sistema sobre el ambiente y qué comunica el ambiente sobre el sistema? Y entonces, a partir de ese medio, pensar en una desparadoxalización desde los efectos latentes. No tenemos una posibilidad, no de futuro, pero de esta relación. Y ahí pregunto también, en esta relación, nosotros no estaríamos hablando de un desarrollo más desarrollado del propio método del propio método funcional, que para Luhmann se queda en la comparación, pero la comparación de un problema en las posibilidades de respuestas. Pero ahora podríamos hablar de una equiparación o de una equivalencia, de una comparación, no del problema por posibilidad de solución o de comunicación, pero la comparación de estas propias soluciones, de cómo la economía soluciona algo, de cómo derecho soluciona algo acerca de un problema, pero también cómo la economía presupone la función del derecho para el problema y cómo el derecho presupone la función de la economía para el problema. En ese enlace, intentar desarrollar algo que sea posible en el términos del método de la funcionalidad. Muy interesante lo que estás diciendo. Pues lo bueno de los seminarios es que uno viene aquí a aprender, ¿verdad?
Gracias, es una visión que me gusta mucho. Yo diría que en buena parte el observar nos permite, evidentemente, la búsqueda de equivalentes funcionales, ¿no? Es decir, nos permite visualizar equivalentes funcionales a las elecciones que toman las decisiones. Eso es muy interesante, porque podemos ver que por qué la organización hace esto y no hace esto otro, ¿no? ¿Por qué de pronto se ciega ante determinadas problemáticas y toma el mismo camino de siempre y no toma otros equivalentes funcionales que podrían resultar en el funcionamiento de la organización? Por ejemplo, yo diría, en el contenido estratégico, es decir, los conceptos. ¿Por qué seguimos con los mismos conceptos de organización? ¿Por qué seguimos hablando de competencias centrales, por ejemplo, ¿no? A la manera de estos autores que estuvieron muy de moda allá como en los 90s del siglo pasado, para Hallett, que el criterio es las competencias centrales. ¿Por qué seguimos atados a una conceptualización de finales del siglo pasado, inicios de esta? ¿Por qué no trabajamos asuntos que tengan que ver con cómo la organización, para tomar una decisión relacionada con el entorno, la tiene que autoprocesar y no la puede tomar directamente, ¿no? Bueno, esa podría ser una. Otra, los procesos estratégicos. Describir equivalentes funcionales específicos para dar sentidos a los resultados de las estrategias, ¿no?, que se siguen. Ahí hay una muy buena opción. Buscar equivalentes funcionales para estructurar el proceso estratégico, ¿no?, y así conocer funcionalidades y disfuncionalidades. Por ejemplo, sobre el contexto estratégico, sobre el entorno. ¿Cómo describir equivalentes funcionales específicos para dar sentido al contexto estratégico? Al observar la forma en que se representan los roles estratégicos, por ejemplo, en el caso de las universidades, de empleador y de egresado, ¿verdad? Con respecto a profesores, coordinadores, rectores, estudiantes. O sea, cómo establecer ahí un contexto de relación estratégica entre el sistema y el entorno. Y buscar equivalentes funcionales que nos puedan ser de utilidad. Pues qué mejor que escuchar a los externos del entorno sobre las problemáticas que la universidad tiene allá afuera, ¿no? Claro que sí, o la organización en general, pero procesándolas internamente. Entonces, ahí me parece que la teoría de sistemas y la teoría del Luhmann es extraordinariamente productiva. Es decir, puedes hacer observaciones de contenidos, de conceptos, de roles, y qué equivalentes funcionales es posible localizar. Es decir, perfectamente, simple y sencillamente observando, que me parece que tenemos una especie como de, ¿cómo se denominará eso? Tenemos un malentendido, no es un malentendido, una aversión al concepto de observación, porque supone contemplación y falta de acción, ¿verdad? No, la observación es mucha actividad, observar lo que está pasando, y la posibilidad de otros equivalentes funcionales implica muchísimo trabajo, más que simplemente criticar, porque estás buscando opciones. Entonces, a veces el concepto de observación del sentido común es muy, así como muy... Nosotros diríamos acañado. Ándale, algo así, ¿verdad? Limitado. Limitado. Pero en Luhmann no es así. En Luhmann el concepto de observación es profundamente productivo.
en la búsqueda precisamente de lo que has dicho, equivalentes funcionales, en todos los ámbitos de la organización, ¿sí? Muchos. Y ahí para potencializar la decisión, entonces sí, porque hay muchas opciones. Hay muchas opciones y aquí, permíteme un segundo nada más. Aquí es muy extraño porque entonces Luhmann dice algo así como, bueno, sí, hay que reconocer que finalmente los roles que juega un director o un colectivo de miembros de la organización sirve para buscar equivalentes funcionales, ¿no? Es decir, eso que al principio critica fuertemente, también reconoce su importancia en el proceso de generación de equivalentes funcionales para la organización, ¿no? Claro, no podemos, el rol de gerente no lo podemos desconocer. El rol de empleados, de clientes, no podemos desconocerlo. De jueces, ¿no? De juzgadores, de sentenciados, no los podemos desconocer. Y esos juegan un papel muy importante en la búsqueda de equivalentes funcionales a nivel de sistema entorno, como podrían ser equivalentes funcionales en conceptos, en formas de conceptualización, que yo insistiría. La teoría de sistemas está llena de conceptos diferentes que pueden ser aplicados a las organizaciones y pueden ser trabajados, por supuesto, para la investigación y para la consultoría. Sí. Perfecto, gracias, profesor. No, gracias a ti. Bueno, pues yo creo que básicamente ya con eso tenemos mucho para qué pensar durante pues esta semana al menos, ¿no? Podríamos seguir, pero me parece que podríamos también posteriormente revisar con más cuidado los siguientes apartados que me parece que ya no son tan complicados, ¿eh? Los siguientes apartados son como más fáciles. El enigma de la emergencia de decisiones, explicados mediante los conceptos de elección y sujeto, y repartido en estos dos conceptos, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario, alguna aportación, lo que sea. Profesor, dime. Retomando el tema de la observación, creer en ese sentido que hay posibilidad para desarrollar las ganas de la observación planteada, por ejemplo, en los conceptos de observación ecológica. Mira una relación de buena para el desarrollo en este planteo de la observación ecológica en los términos que Luhmann plantea. Fíjate que ya a nivel de los sistemas, el asunto, ay caray, ahí sí es más complicado, ¿eh? A nivel de los sistemas, en las organizaciones tenemos muchas posibilidades, pero en los sistemas, caray, pues el gran problema que tenemos actualmente, más que yo podría decir, aún mayor que las desigualdades o la pobreza o los desequilibrios, es la falta de atención y preocupación de los sistemas en relación con los otros sistemas, ¿no? Sí. Es la total desatención de la economía respecto a la ecología, la total desatención de la política respecto a la ecología,
¿no? Como son códigos diferentes, Sí. pues los aleja suficientemente. Yo a nivel de los sistemas, me parece que es ahí, ese es el gran problema del siglo XXI. Sí, sí. A nivel de las organizaciones yo encuentro posibilidades, porque son posibles que se comuniquen, pero a nivel de los sistemas, ya ves que desafortunado esto que no haya comunicación, pues es como... Claro. Déjame poner la pregunta en bases más concretas, empíricamente, pero observables. Creo que el desarrollo de la comunicación, ecológica, hay una relación directa con el problema de los efectos de un sistema en el otro sistema, claro. Sí. Pero es también posible observar, y creo que mi pregunta tiene una relación acerca de lo que Yuri ha hablado un poco temprano. Es la cuestión de que hay muchas organizaciones que fueron siendo formadas y que no tienen más, creo yo, las mismas características de las organizaciones clásicas que están situadas en el centro del sistema funcional. Un buen ejemplo para nosotros del derecho es, por ejemplo, los tribunales constitucionales. Claro, tenemos que separar la función de los tribunales en decisiones de otra instancia, de última instancia, poner en mira solamente la jurisdicción constitucional, las decisiones abstractas en términos de constitucionalidad acerca de lo que es constitucional, de lo que no es constitucional. Porque en estas decisiones no hay una respuesta última acerca de lo que es derecho y de lo que no es derecho, porque hay muchas cosas ainda a decidir acerca de lo que es derecho y de lo que no es derecho. Solamente los límites de fundamentalidad están puestos en este momento. Hay un colega de Brasil, Vili Santiago, que habla inclusive que en los tribunales constitucionales, hay un deslocamiento del centro para la periferia. Entonces, mi pregunta sería, yo tengo sustentado esto, que los tribunales constitucionales, otros tribunales como los tribunales de contas, yo no sé cómo habla español, pero que están preocupados con los de Budget. En español es una otra palabra también, no tiene nada a ver con orçamento. Ayúdame, Arthur. Eh, Budget. ¿Cómo hablo budget en español? En fin. Sí. ¿Qué hace el control de los gastos de la administración pública? Ese tribunal no está preocupado con si la administración pública hizo una nueva escuela o una nueva rodovía, pero se hizo el correcto aplicación de los recursos públicos. Entonces son tribunales, son instancias decisionales que están en la periferia del sistema, haciendo, creo yo, una función, cumpliendo una función ecológica, porque al decidir en la periferia, están solamente diciendo al propio sistema donde están alocados que hay límites para los gastos, hay límites para las decisiones de programación jurídica, y estos límites están condicionados no a la programación interna propiamente dita, pero al impacto que la operación del sistema y las decisiones futuras de las organizaciones centrales han de tener en el ambiente. Entonces, cuando hice la pregunta, tenía en mente creo yo, ese nuevo diseño organizacional y que creo que el humano ha mirado con perfección, claro, el tiempo también es importante porque los tribunales jurídicos, por ejemplo, están siempre en el centro.
haciendo y decidiendo que el derecho, pero que creo que es un poco más complejo. ¿Qué piensas? Pues realmente estoy de acuerdo contigo. Es decir, las organizaciones tienen mayores posibilidades de aportar a los sistemas que al revés. Es decir, por supuesto que sí. Es más, me gustaría invitarte para que des una conferencia en el seminario sobre ese tema que hoy por hoy es tan importante, ¿no? Ese acoplamiento entre derecho y ecología, que siempre como que vale la pena discutirlo. Sí, claro. Muy bien, Walter. Con mucho gusto, claro. Yo creo que efectivamente las organizaciones y las redes de organizaciones tienen más posibilidades de hacer modificaciones, pero bueno, siempre con ciertos... tienen más posibilidades que otros sistemas sobre un sistema, ¿no? Definitivamente. Sí. Es decir, vamos, para eso son las organizaciones y las redes de organizaciones, ¿no? Para posibilitar algunas transformaciones. Sí. Y me gusta mucho la idea. Gracias, Walter. Gracias, yo. Gracias a usted. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Estas semanas estoy realizando una serie de talleres de prospectiva estratégicos en mi universidad, con el área de doctorados, de posgrados. Entonces, digo esto porque parecería que lo que he dicho desestima la posibilidad de decisiones que transformen organizaciones. No, sí hay posibilidades en las organizaciones. En los sistemas seguiría insistiendo que es mucho más difícil porque no hay comunicación, pero en las organizaciones hay muchas posibilidades de trabajo y de observar decisiones de manera positiva, con la perspectiva de Luhmann, por supuesto, ¿no? Es decir, eso me parece de lo más extraordinario porque supone esta especie, digamos, como de paradoja en el planteamiento de Luhmann, ¿no? Es decir, de que Luhmann por un lado dice no esto, no esto, no esto, no esto, pero también abre posibilidades con el despliegue de las paradojas, ¿no? Abre posibilidades y es riquísimo. Arthur, pues muchas gracias por la invitación. Creo que tenemos que discutir mucho más estas cosas y empezar a tener unas pláticas. Yo voy a seguir como miembro del seminario. Estoy aquí la próxima quincena y la que sigue, ¿no? Hasta que se acabe. Profe Carlos, no, quería finalizar también con un comentario. Es de una charla que no sé si fue en este seminario, de un libro que se publicó en inglés y no recuerdo cuál era el autor, donde se abordaba el tema, digamos, de esa democratización de las decisiones en el mundo organizacional que se había vendido tanto, pues ya en comienzos de este siglo, pero el libro enfatizaba sencillamente en el hecho de que en el mundo de la organización más del 90% de las decisiones están tomadas, y es lo que usted ya ha dicho, ¿no? Los directivos pues pesan muchísimo, esas decisiones ya están tomadas, malas o no, están tomadas. Entonces lo que enfatizaba era que ese consenso que se busca se refiere solo como a ese 10%, como para hacer creer que las decisiones son consensuadas, una cosa como así. Profe, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, entonces muchas gracias, profesor Sadano, por tu tiempo, tu habilidad y, bueno, lo que has provocado a la gente, muy bueno. Y, bueno, sigamos todos los demás a los próximos encuentros y
que vengan las reflexiones, las dudas y sigamos juntos. Doctor Stafford, muchísimas gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, profesor. Buenos días. Y un buen desayuno. Ahora sí, merece. Muy amables. Gracias. Hasta luego.